La casa del horror mazatleco es como la de las ferias, hecha de puras mentiras. La casa Erickson, los lujos de la época son vistos como instrumentos de la maldad. Las formas especiales que existían en la casa, en los sanitarios y en las pinturas, en los murales que había en algunas de las habitaciones, se cuentan como si hubieran sido desarrolladas precisamente con aras de maldad. Seguramente en ese lugar hubo fiestas de muy diverso tipo, probablemente por la adicción del mismo Erickson corría la droga. De ahí la historia de los aquelarres de la narración que hoy se conoce como la de la casa Erickson, de la que se dice que era una casa de horror. Ya no existe en Mazatlán. En la hectárea en la que se construyó esa casa por allá por los años 70 del siglo pasado, hoy existe un coto de 15 fincas que se construyeron prácticamente a principios de este siglo. La historia de la casa es independiente de la fantasía de horror que después se creó alrededor. Ese relato de terror tiene fundamento sobre todo en los prejuicios que todavía sobreviven. Esta historia de la casa Erickson es una historia de brujas traída desde tiempos muy remotos hasta finales del siglo pasado. ¿Quién era el dueño? El dueño se llamaba Reed Erickson. Era un hombre, pero era un hombre diferente, porque era trans. Fue de los primeros hombres que fueron sometidos a operaciones para darles esa característica habiendo nacido mujer. Nació y le pusieron Rita. Formaba parte de una familia norteamericana con mucho dinero. Heredó, calculan, $5 millones en algún momento de su juventud y logró multiplicar su fortuna. A su muerte se calcula que sus sucesores recibieron 40 millones como parte de su legado. Pero también se dedicó a ser un benefactor. La acupuntura, el budismo le obsesionaron, pero también le obsesionaba la comunicación con los animales. Apoyó trabajos para tratar de entender los mecanismos de comunicación entre delfines. Por supuesto, financió los trabajos de los médicos pioneros en aquella época en los trabajos de la transformación sexual de las personas. Él fue uno de los pioneros con los que ensayaron esos médicos las primeras técnicas para las transformaciones. Le interesaban los procedimientos indígenas de curación. De hecho, estando en Mazatlán, se casó con una mujer que era presuntamente curandera. Rick Erickson padecía adicción a las drogas. Lo llevó a ser perseguido en los Estados Unidos y por eso llegó a México en los 70. Aquí en Mazatlán, cuando llegó, antes de construir la mansión que hoy se conoce como la casa Erickson, él y su familia, venía casado con una norteamericana y una hija formaban parte de esa familia, vivieron sobre la Avenida del Mar, en una casa que estaba retirada prácticamente del resto de las construcciones que apenas existían en aquella época. Hoy son las oficinas de la Secretaría de Turismo de Sinaloa. Fue propietario de algunas construcciones y terrenos en Mazatlán. El más conocido es un hotel que apenas hace algunos años volvió a funcionar. Rita era benefactor, le gustaba ayudar. En Mazatlán hizo lo propio. Dicen que él aportó los recursos necesarios para construir el edificio de las bibliotecas que se encuentra justo en la Plazuela Hidalgo. No quiso que se difundiera su nombre, pero hay quienes cuentan esa historia. Era una casa enorme, de muchas habitaciones, muy vistosa según lo que cuentan, y solía hacer muchas reuniones en la casa, junto con la familia. Durante los 5 años más o menos que vivió aquí, estaban acompañados de una mascota. Era un cachorro de leopardo. Reed, a pesar de que trataba de guardar
su vida privada de manera reservada, pues era conocido y su presencia trascendió en Mazatlán, al grado de que fue secuestrado, al parecer, por grupos de la Policía Federal Mexicana, y su secuestro creó un incidente internacional entre México y Estados Unidos. Tuvo que venir el zar de la policía en aquel entonces a desenredar el trama del secuestro. Por supuesto, Rick salió del país inmediatamente que fue liberado. Dicen que después de pagar una cantidad muy importante de dólares para que aquellos lo dejaran en paz. La casa quedó abandonada y empezó, a partir del abandono, a tejerse esa historia de horror que hoy se cuenta con mucha facilidad y que no es más que una serie de prejuicios traducidos en una historia de brujas. Erickson ya no volvió a Mazatlán, murió en 1992. Dicen que murió en México. Algunos dicen que está enterrado en Mazatlán. No hay evidencias de semejante circunstancia, pero su leyenda se sigue contando, solo que por sus diferencias como ser humano se siguen contando como un precio de desprecio social, de discriminación hacia lo distinto.